dominical. Qué bueno que estén acá tempranito, con la expectativa. Espero que pueda ser de ánimo y pueda, Señor, usarlo para que sigamos creciendo. Vamos a orar y arrancamos. ¿Les parece? Padre, gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos despertar esta mañana y ver tu gracia una vez más en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano aquí presente, por eh, regalarme el poder disfrutar de la comunión con tu iglesia hoy. Gracias, Señor, por la obra que tú sigues haciendo en nuestros corazones, por tu fidelidad y por cómo tú nos guías para cumplir esos planes que tienes en nuestras vidas. Y, Señor, nosotros a veces tenemos una visión tan corta de tu obrar. A veces solo miramos lo que nos pasa en el momento y nos confunde porque no podemos entender tu mente y tus planes. Pero eh, en una materia como la que estamos estudiando ahora, de la historia de la iglesia, cuando miramos la, la trayectoria de tu pueblo, vemos cómo tú has cumplido tus promesas con tu iglesia. Eh, Vemos a Cristo edificándola, vemos, Señor, cómo aún en los momentos más oscuros y más difíciles, tu gracia obró. Y aún cuando tu pueblo tuvo que pagar el precio de mantenerse fiel a tu palabra, tu espíritu obró en algunos momentos librándoles y en otros aún permitiendo que sean perseguidos y ejecutados, pero Señor, aún en eso tú te glorificaste, aún en eso tú trajiste fruto, tú hiciste que tu iglesia no sea destruida, sino que más bien avance. Y qué paz hay en nuestro corazón cuando pensamos en que tú eres el mismo Dios que está a nuestro lado, que sigues guiando tu iglesia hoy. Y lo que hoy vivimos ya fue planeado y que tú vas a terminar lo que empezaste. Y hoy te queremos alabar y a la hora de mirar la historia queremos verte a ti, queremos verte como el que gobierna sobre la historia. Queremos, Señor, imitar a los hombres y mujeres que vivieron con fidelidad en sus épocas. Y, Señor, queremos seguir sus ejemplos, queremos imitar su fe. Ayúdanos, danos ahora la gracia de poder aprovechar este tiempo, concentrarnos y poder tomar de todo lo que vamos a estudiar el aliento, el ejemplo que necesitamos para nuestra vida hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a arrancar con el nuevo ciclo, así que voy a tomar un minutito para contarles de qué vamos a hablar. Y si tienen el plan de estudio, no sé si se imprimió, ¿sí? ¿Está ahí? Bien, ahí en el plan de estudio les voy a guiar un poquito para que puedan saber cómo aprovechar la clase al máximo. La descripción de este curso va a ser la última clase de historia de la iglesia y dice, este estudio es un recorrido breve a través de los siglos XVII al XXI, o sea, hasta ahora, de la era cristiana, en donde aprenderemos de la etapa más reciente de nuestra historia y nuestro contexto actual. Pondremos especial énfasis en los hombres que marcaron esta época por su fidelidad a la palabra y al llamado del Señor en medio de los enormes desafíos que enfrentaron y el resultado de su obra, esperando que estos testimonios nos muevan a seguir sus ejemplos y ser fieles en el tiempo en el que Dios nos colocó a nosotros para ser luz y sal para el mundo. La historia de la iglesia se puede estudiar de diferentes
ópticas, se puede usar para diferentes propósitos. Como vieron ahí en la descripción, lo que yo quiero es que podamos no solo saber datos y poder entender el progreso de la historia, sino hacerle foco a personas específicas. Porque creo que esto es lo que más valor va a tener para nosotros cuando pensemos en estas personas y veamos a ellos como un referente, como modelos a seguir. Todas las etapas de la historia de la iglesia son preciosas. El Señor ha tenido a su pueblo y ha cuidado de él y ha usado a personas. Han habido héroes y personas a quienes imitar. Y sin duda en esta última etapa que vamos a estudiar ahora no van a faltar. Algunos de mis héroes más grandes surgieron de esta época. Cuando pienso de niño, los héroes que yo tenía en cuanto a la obra misionera surgieron de esta época. Los hombres de quien hoy pienso como referentes en cuanto al ministerio, la predicación, muchos de ellos surgieron de acá y vamos a mencionarlos a muchos de estos hombres y mujeres también. El legado más inmediato que tenemos también, que dio forma a lo que hoy hacemos, muchas de las costumbres que hoy tenemos y lo que hoy vemos de la iglesia, esta es la etapa donde se dio, así que esta va a ser una etapa muy importante y voy a tratar de exponerlos a estos hombres lo más posible. Algo que me gusta hacer en la clase de historia de la iglesia es no solo repasar por encima a estas personas, sino tratar de encontrarnos directamente con ellos. Cuando en la clase del CCP les doy lecturas a los alumnos, no leen ellos resúmenes de historia, sino que leen a los personajes de la historia directamente, leen lo que ellos escribieron. Y lo que estoy tratando de hacer acá también con las tareas es esto mismo. Quiero que los conozcas, quiero que puedas percibir el corazón de estas personas, que entiendas sus prioridades, sus criterios y que veas la profundidad de su vida espiritual en sus propios escritos. Entonces, vamos a estar enfocándonos en ellos. Los requisitos del curso son los mismos que hemos tenido hasta ahora. Vamos a poner como requisito la asistencia y eso significa que vamos a estar tomando asistencia todos los días y lo que te queremos desafiar es poder venir con fidelidad. Así que ahí dice el curso, para aprobarlo hay que asistir a 8 de las 10 clases. En segundo lugar, va a haber tareas semanales que van a incluir lecturas o trabajos. Los trabajos no suelen requerir informes o reportes, sino que es más bien que charles con tu mentor o que veas un video, que hagas algo así, pero no te va a tomar muchísimo tiempo. Las lecturas suelen ser cortas, hay algunas que son un poquito más largas, que pueden llegar a tener, no sé, 8 o 10 páginas. Y hay algunas lecturas donde yo les pido un requisito, entonces le puse leer por lo menos 5 páginas de este material, pero que está ahí todo y ustedes pueden leer todo lo que quieran y estoy esperando en un sentido que se enganchen también con algunas de estas lecturas y que le saquen mucho más provecho todavía. Así que si alguno quisiera estudiar más, si alguno quisiera profundizar en alguna área o necesita más materiales, yo puedo sugerir materiales, puedo pasarles materiales para que puedan seguir aprendiendo, pero los requisitos no suelen ser muy grandes. Pero sí, la expectativa es que todas las semanas estemos trabajando en esto. Yo les voy a enseñar acá en la clase, pero ustedes van a hacer un poquito de trabajo también por su cuenta para reforzar o seguir ampliando lo que vamos a estudiar. Y bueno, lo último es participar de la clase haciendo preguntas y comentarios. La expectativa es que me interrumpan, la expectativa es que estén pensando durante la clase algo que van a preguntar al final de la clase. Cuando yo pare y diga, ¿hay alguna pregunta? Vos sabés que viene ese momento, así que prepárate, pensalo. Decidí no dejar pasar una clase sin preguntar algo.
Tal vez no dé el tiempo para todas, pero estate preparado para hacerlas y para interactuar. Y bueno, tienen el plan de clases, la agenda está ahí y ustedes la pueden mirar cada semana, ya saben cómo funciona. Donde dice tema, ese es el tema que vamos a estar tratando hoy. En la clase número 1 vamos a hablar sobre los protestantes llegan al Nuevo Mundo. Y si se fijan al lado hay otra columna que está en blanco. Y eso significa que para hoy no había ninguna tarea. Ustedes solo llegaron a la clase. Pero si se fijan, esa es la única vez que aparece en blanco. Todas las semanas, cuando llegan a la clase, tienen que llegar ya listos con las tareas que vienen ahí a continuación. Entonces, para la semana que viene, lo que hay que hacer es leer el apunte, la sección que trata el primer gran avivamiento. Y ustedes van a ver que yo se los dividí por clase. Clase 1, clase 2, clase 3. Así que la clase 2 es la que tienen que leer antes de venir a la clase, para ya estar preparados para lo que vamos a hablar. Y tienen que hacer la tarea que... La tarea tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Lo que vamos a hablar hoy lo van a reforzar en la semana. Así que toda la semana yo les voy a recordar la tarea. Ahí en el grupito Víctor le pone un recordatorio de lo que hay que hacer y esto les ayuda. Pero bueno, ustedes tienen que ser responsables de ir haciéndolo y este es el plan para todo este periodo. Así que, bueno, no hay nada raro, nada nuevo ahí, así que vamos directo a la clase. Vamos a ir al apunte y vamos a cubrir hoy el primer tema, la sesión 1, los protestantes llegan al Nuevo Mundo. Déjenme tomar desde donde dejamos en la clase anterior. Y cuando terminamos de hablar de la Reforma, comenté un poquito lo que es la posreforma, la contrarreforma y un poquito de lo que terminó dándose en el mundo después que todos esos eventos sucedieron. Y tal vez para resumir, después de ese siglo de tantos cambios, lo que vos tenés es un mapa político que ha cambiado drásticamente. Tenés naciones o grupos o regiones que han tomado una u otra línea. Se han definido como países católicos o países protestantes. Y esto es muy significativo para la próxima etapa. Tenés también una iglesia católica que ha determinado poder avanzar y tiene sus fuerzas misioneras y son muy efectivos y están ahora planeando cómo extenderse y ir al Nuevo Mundo y a las otras colonias para poder consolidar la Iglesia Católica. Los protestantes, por su lado, también están avanzando con mucha determinación. Ahí hablamos, por ejemplo, cómo Calvino tenía una escuela y se entrenaban hombres para el ministerio. Y estaban saliendo a todos lados y estaban haciendo un gran impacto. Aún desde el lado de Calvino había misioneros que estaban siendo enviados a diferentes lugares, a lugares muy distantes. Por ejemplo, hay cartas que Calvino se escribía con sus graduados en Brasil, que estaban empezando iglesias, aún en su tiempo. Y entonces hay también un avance desde ese lado. Lo que quiero ahora poner nuestra atención es lo que va a pasar en Norteamérica en esta próxima etapa. La razón por la que vamos a estudiar cómo se va a desarrollar el cristianismo en Estados Unidos, o en ese tiempo no existía este país, pero en esa región, es porque lo que va a pasar ahí va a influenciar al mundo entero. Y ciertamente a nosotros acá en Latinoamérica. Entonces tenemos que entender algo de cómo se desarrolló el cristianismo ahí. Las bases de esta nación se van a formar a partir de estos primeros colonos que llegaron con un trasfondo religioso. Y entender cómo fue que llegaron ahí es muy importante para entender cómo se desarrolló ese país, del cual nuestro país tomó el modelo. Nuestra constitución se escribió siguiendo las mismas líneas que la constitución que se había hecho
no sé, 50 años antes, ahí en Estados Unidos. Entonces, nosotros reflejamos políticamente lo que pasó ahí, que vino de lo que pasó en el mundo espiritual allá, y también espiritualmente. Hoy hay una influencia innegable hasta nuestro tiempo. Así que vamos a cruzar el charco y pasarnos de Europa a América para entender cómo se va a desarrollar el cristianismo ahora después de la Reforma ahí en Estados Unidos. Así que ahí en el apunte menciona cómo van a empezar los primeros asentamientos, las primeras colonias lo llamamos. Tenéis que entender este concepto de colonia. Son extensiones de los países que les enviaban. Los países de ese tiempo estaban viendo estas nuevas regiones como una oportunidad para un desarrollo comercial y estratégico y político. Entonces ellos financiaban el hecho de que se puedan establecer colonias en algunos de estos lugares. Así que los países tenían sus intereses. Y cuando ponían la colonia, ellos veían que la colonia no era algo independiente, sino era como una extensión de su propio país en aquella región, para sus intereses. Y había una supervisión, un control. Pero los que iban en esos viajes iban con diferentes propósitos. Después de que ya es claro, ¿no es cierto?, que esto no es India y esto es una nueva región y grupos empiezan a venir, las personas que están viniendo en esos barcos vienen por diferentes motivaciones, pero una de las primeras y principales motivaciones de muchos de los que están viniendo tiene que ver con escapar del ambiente que se había generado ahí en Europa. El ambiente, yo les expliqué cómo esta pelea por defender su propia religión se había vuelto muy agresiva y había llevado a muchas guerras, católicos contra protestantes y protestantes entre sí. Y cuando los países definieron su postura, había mucha rivalidad y mucha tensión. Entonces los países que eran católicos, por ejemplo, perseguían a esos protestantes que estaban ahí. Y los países que eran protestantes a veces cambiaban de protestante a católico y había un periodo de paz y después se levantaba otro rey que quería cambiar y hacerse católico y mandaba a matar a todos los líderes. Entonces, había muchas regulaciones, muchas reglas que hacían que personas que estaban mirando las Escrituras y diciendo, queremos vivir lo que la Escritura dice. No queremos que nos impongan cómo vivir la vida espiritual, queremos ser fieles al Señor. Y los países tenían sus propias religiones y determinaban para todos cómo tenían que vivirlas. Entonces la idea de la colonia era muy atractiva para estas personas, porque lo que veían era, si nos vamos al otro lado del mundo, allá, aunque va a haber un cierto lazo y vamos a rendir cuenta y nos van a supervisar, va a haber mucho más libertad. Y los países les promovían esto también, les decían, va a haber libertad, les vamos a regalar tierras, van a poder formar ahí sus familias sin todo lo que les preocupa de esta zona. Así que sonaba muy atractivo. Entonces muchos de ellos vinieron de esa manera. Otros no eran cristianos o eran cristianos nominales y venían a América solamente para un desarrollo económico, buscar un mejor futuro para ellos. No tenían una razón espiritual. Pero una de las grandes diferencias entre lo que pasó en Latinoamérica y lo que pasó en Norteamérica es la clase de colonizadores que venían. En Latinoamérica, los colonizadores que venían de España y de una región de España en donde el catolicismo era la religión oficial. No solamente el catolicismo era la religión oficial, sino que la forma en la que el catolicismo se desarrollaba ahí era una forma que no había desarrollado virtud en estas personas. Los que vinieron con este apetito de lograr beneficios personales
y con muchos vicios que terminaron afectando y creando la cultura latinoamericana como la conocemos. Lo que pasó en Estados Unidos fue muy distinto, en parte por estos primeros colonos. Muchos de los primeros colonos que llegaron eran hombres o familias que tenían una tradición protestante y no solamente creían en el evangelio verdadero, sino que habían cultivado un carácter y una noción de la vida cristiana que marcó el tono del carácter de las primeras colonias ahí en esta región y que tuvo un impacto tan profundo que terminó afectando el carácter de esa de esa nación que después se iba a formar más adelante, de la cual estos hombres fueron una pieza fundamental. Así que les quiero contar un poquito de estos primeros colonos. El primer pueblo que se fundó con estos grupos se fundó en 1607. Y se le puso el nombre de Jamestown, que es el pueblo de Santiago, y Santiago es el rey de Inglaterra, así que a nombre de él se fundó este pueblo. Y esto te deja ver este concepto de lo que esta colonia entendía. Estos no son rebeldes que están haciendo algo por cuenta suya, sino que están bajo el paraguas de Inglaterra. Pero dentro de esa primer colonia, lo que habían llegado en esos primeros barcos eran grupos que los conocemos como puritanos. En las clases del periodo anterior se habló bastante de estos hombres. Les recuerdo un poquito de quiénes son los puritanos. En Inglaterra se había empezado a cultivar una visión de las Escrituras mucho tiempo antes de que llegue la Reforma, cuando hombres como Wycliffe, por ejemplo, tiempo antes habían empezado a enseñar principios en cuanto a la autoridad de las Escrituras. Y esto ya había empezado a traer las primeras olas de reformas. Pero tal vez el quiebre más grande se dio en Inglaterra cuando, por una situación que no es del todo espiritual, el rey de Inglaterra decidió separar la iglesia de Inglaterra de la iglesia católica y crear una nueva iglesia que se conoce como la iglesia anglicana. Esta nueva iglesia que él decidió crear por razones políticas, cuando comenzó con un grupo de hombres que ya estaban ahí, que se habían formado por mucho tiempo y que habían sido influenciados por Calvino también y sus enseñanzas, y que ellos eran grandes teólogos. Eran hombres muy piadosos, hombres temerosos de Dios, que en ese momento ayudaron a escribir cómo iba a funcionar esta iglesia. Empezaron a escribir la teología de esta iglesia. Ahora, lo que pasó con la iglesia anglicana es que todos esos cambios estaban también manchados con intereses políticos. Entonces, muchos de los hombres que estaban ahí queriendo que esta iglesia sea una iglesia bíblica y sea una iglesia fiel, empezaron a darse cuenta de que el rey no estaba buscando eso y que no les permitía hacer los cambios necesarios en cómo funcionaba la iglesia, en qué creía la iglesia. Y entonces empezó a haber una tensión interna. Había algunos que estaban aceptando lo que el rey determinaba y había otros que querían que esta iglesia deje todas las marcas de la iglesia católica y se vuelva una iglesia gobernada por las Escrituras completamente. Esa tensión la terminaron perdiendo estos hombres. El rey terminó afirmando a la iglesia anglicana y entonces estos hombres quedaron un poco a la deriva. De a poco muchos de estos hombres se habían ido y se fueron a otros países donde ellos pensaron, acá vamos a poder vivir las convicciones bíblicas que tenemos. Tenés que acordarte que en aquel tiempo no podrías haber vivido la iglesia como hoy la ves. Hoy nosotros nos reunimos y el gobierno no incide en nada en lo que nosotros estamos haciendo acá.
Nosotros podemos creer lo que queremos, podemos hacer lo que queremos, pero esto no era así en Europa en aquel momento. En aquel momento el gobierno determinaba si te permitía o no hacer lo que estás haciendo, te daba las pautas de cómo tenés que vivir. Entonces, estos creyentes que estaban queriendo vivir de acuerdo a las Escrituras y no encontraban un gobierno que esté totalmente a favor de todo lo que ellos creían, se encontraban con este problema. ¿A dónde vamos? Muchos se fueron para Holanda, por ejemplo. En Holanda el gobierno era protestante, era calvinista, y entonces había muchas cosas más en común. Pero aún en Holanda había diferencias, aún ahí había una tensión de cómo vivir la vida de la iglesia. Entonces, cuando se abrió la posibilidad de ir al Nuevo Mundo, lo que estos hombres pensaron es, allá es donde vamos a poder establecer comunidades más pequeñas y hacer que esa comunidad funcione con leyes bíblicas. Y aunque le vamos a rendir cuenta al rey allá lejos, vamos a estar suficientemente lejos como para poder tomar nuestras propias decisiones y funcionar y vivir nuestras convicciones en nuestra familia y en nuestros pueblos. Así que esto fue lo que motivó a estos hombres y empezaron a venir en estos barcos, en estos grupos. Lo que pasó ahí en Jamestown fue que estos eran en su mayoría puritanos, pero con el tiempo estos hombres se decepcionaron de este plan, porque el rey Santiago lo que hizo fue establecer la iglesia anglicana como la iglesia oficial de este nuevo pueblo. Y ahora ellos estaban obligados a someterse a la autoridad de los líderes anglicanos y de los métodos anglicanos, las formas anglicanas, y entonces esta comunidad no se pudo desarrollar como un modelo de lo que sería una comunidad puritana. Esto iba a pasar finalmente con otro asentamiento. Y es que tiempo después iba a venir otro grupo y se iba a asentar. Virginia quedaría como a la mitad, digamos, de Estados Unidos, más o menos, un poquito más abajo todavía que la mitad. Y va a venir otro barco que en teoría iba a ir a esa misma zona para seguir colonizando esa región. Pero este barco, en vez de llegar ahí, llegó mucho más al norte todavía. Y aunque no se sabe exactamente por qué terminó allá, de hecho se establecieron ahí y fundaron una nueva comunidad. El barco se llamaba el Mayflower y es conocido en la historia de Estados Unidos por este hecho, ¿no es cierto? Y de lo que se va a establecer allá. En esta primer comunidad con estos rasgos puritanos, hay una historia asociada a este evento también. Amanda, este es el momento donde se hizo la acción de gracias, ¿no? Sí, se me estaban mezclando los... Cuando llegó, la zona del norte es mucho más fría que la del sur, es mucho más hostil para que se asienten las personas. Entonces, decidieron quedarse ahí, pero no tenían en mente todo lo que eso iba a implicar. Y en ese primer año empezaron a morir muchísimas personas. Hubieron pestes también que hicieron que muera gran parte de los que habían llegado y estuvo a punto de fracasar ese asentamiento. De no ser porque un grupo de indígenas de la región les enseñaron a cómo usar los cultivos de esa zona, especialmente a cómo cultivar el choclo, que era parte de los cultivos nativos de esta región. Entonces, con la ayuda de estos indígenas, sobrevivieron el primer año y se pudieron afirmar, se pudieron desarrollar y esa comunidad empezó a florecer. Cuando terminó esa temporada, se celebró un día de gratitud a Dios por haberles permitido sobrevivir. Y ese día quedó establecido como una celebración nacional para Estados Unidos que se llama el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias no es un día que afecta al cristianismo en general, es un día específico de ese lugar, de esa región, pero hay muchos que lo han adoptado también como un símbolo de lo que es el cuidado del Señor y lo que iba a suceder. Así que en ese lugar
empezó a funcionar una comunidad que sí tenía las herramientas y la meta de establecer un orden basado en principios bíblicos. Estas primeras comunidades se caracterizaron por algunos elementos que quiero mencionarlos ahora y que son muy propios del movimiento puritano. Lo primero que podemos hablar de los puritanos es su afán o la prioridad que ellos le daban a la alfabetización de estas comunidades. En Europa, en esta época, un país culto se lo consideraba cuando tenía un 30% de alfabetización. O sea, un 30% de personas sabían cómo leer. En las comunidades puritanas, el promedio era del 80% de las personas de la comunidad que sabían leer. Era algo muy llamativo. Claro, estos hombres que ahora están en estas zonas rurales trabajando como granjeros, ellos no crecieron como granjeros. Ellos venían de un mundo muy sofisticado en donde habían sido la élite intelectual del mundo. Ahí en Inglaterra, algunos de los hombres más capaces, más influyentes en los centros educativos más conocidos y renombrados eran puritanos. Eran hombres temerosos de Dios que querían que la iglesia sea reformada y sea limpiada. Pero como eso no pasó, estos grupos se vinieron al Nuevo Mundo para iniciar esta nueva realidad. Y ellos eran hombres que entendían el valor del estudio. La prioridad del estudio o la razón por la que ellos querían alfabetizar a sus hijos y a sus comunidades no era por un fin económico. No era que ellos pensaban, queremos que nuestros hijos sean abogados para que puedan tener un buen futuro y ganar buen dinero. La motivación central era las escrituras. La razón por la que querían que sus hijos estén alfabetizados era porque ellos querían que puedan leer por sí mismos las escrituras y tener un conocimiento que sea del más alto posible para que ellos sean hombres y mujeres que conozcan la verdad y la puedan defender y puedan vivirla. Entonces, este celo por la alfabetización tenía como eje central las escrituras. No solamente en estas comunidades, esto se promovía en las familias, sino a nivel comunidad. Estas comunidades desarrollaron sistemas como escuelas que promovían la educación a los que vivían ahí. Era una educación gratuita, era una educación abierta para todos y se volvió muy efectiva. Algunas de las universidades más prestigiosas que hay en Estados Unidos se comenzaron en esta época por estos hombres con este propósito. ¿Cuántos escucharon hablar de la Universidad de Harvard, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuántos pensarían que la Universidad de Harvard es una escuela de instrucción bíblica? Nadie, ¿no? Porque hoy está muy lejos de lo que fue en su comienzo, pero los hombres que fundaron esta universidad, aún el hombre que donó la biblioteca inicial de esta universidad y el lugar donde se construyó esta universidad, de apellido Harvard, por el que le pusieron esto, lo hizo con esta pasión en su alma, de que en ese lugar se entrenen obreros para el ministerio y hombres y mujeres que puedan vivir su vida espiritual gobernados por las Escrituras. Y así es como comenzaron. Claro, no tenemos mucho tiempo para hablar de esto, pero la historia de los seminarios teológicos y el fracaso de la educación teológica en los seminarios es una historia muy interesante, porque realmente la historia moderna demuestra que los seminarios teológicos que han comenzado con esta intención de ser una herramienta para entrenar obreros para el ministerio, terminan fracasando y desviándose en muy poco tiempo. Es más, ese tiempo se ha ido acortando y los estudios más recientes lo que están diciendo
es que un seminario teológico se mantiene conservador y fiel por un promedio de 30 años. Después se desvía, ¿sí? Después se hace liberal o pierde el foco o los objetivos iniciales con los que comenzó. Todas estas escuelas sucedieron hace 400 años y un poco menos. Pero bueno, hoy están muy lejos de donde estaban inicialmente. Pero esta era la razón. Estos hombres entendían la centralidad de las Escrituras y el propósito era entrenar hombres para el ministerio de esta manera. Lo otro que marcó también a estas comunidades era el compromiso que los hombres tenían por enseñar las Escrituras a sus hijos. Perdón, hombres y mujeres. Ahí si quieren googlearlo, este ministerio de Beat, que hace videitos, hizo uno en cuanto a las mujeres puritanas y sería muy, muy enriquecedor también leer o escuchar lo que ellos explican en ese videito. Pero la vida familiar centrada en las Escrituras y el rol de los padres como sacerdotes y pastores de esas familias fue algo clave que hizo que estas comunidades puedan madurar también. Lo veníamos hablando con Juanchi el otro día en cuanto a la desintegración social y el problema que estamos viendo en nuestro país. Y está a la vista que el problema de nuestro país es el problema en las familias, que es el núcleo crítico de donde se desarrolla cualquier sociedad. Y estas sociedades fueron muy efectivas en parte porque este lugar funcionaba muy bien. Había hombres muy comprometidos en sus hogares. La tarea para esta semana va a ser que vos puedas escuchar o leer algunos de los escritos de estos hombres de lo que ellos entendían del rol del hombre en la familia y de lo que era la vida familiar. Y cuando lo leas un poquito vas a percibir estos criterios y esta profundidad de la teología puritana en cuanto a la familia y la práctica que ellos tenían. Y seguramente cuando empieces a leerlo te va a ganas de seguir leyéndolo, y espero que sí. Le voy a hacer una publicidad acá. Hace un tiempito alguien me dijo, Mati, ¿sabes que me anoté en una aplicación que tiene escritos puritanos? Y no sé, pero dicen que te mandan libros gratis por el monto de $20 por mes de todos los que ellos tienen a tu casa. Así que, ¿por qué no intentás mandarlo? Así que, bueno, me bajé la aplicación, me inscribí, pedí un libro. Una teología de la familia. Y es un resumen de los escritos puritanos que se escribieron en 500 años en cuanto a la familia. Y bueno, quedó ahí. Un mes después me llegó un manual así gordo, toda la teología puritana de la familia, gratis, a mi casa, acá Argentina, de Estados Unidos me lo mandaron. Así que se pueden bajar la aplicación y todos los meses recibir libros gratis de ellos. Son buenos, hay que tener cuidado. Ustedes saben que la teología puritana está basada en la teología de Calvino y nosotros diferimos en muchos puntos con Calvino y hay que filtrarlo. Pero en cuanto a la familia, es muy, muy valioso todo lo que están diciendo. Así que, bueno, yo les voy a dar un extracto de ese libro, de ese manual para escuchar o para leer. Así que el compromiso con las familias. Lo tercero que marcó estas comunidades es la ética laboral cristiana. La ética laboral cristiana lo que marca es que todo lo que el Hijo de Dios hace, lo hace delante de Dios para la gloria de Dios. Entonces, todas las áreas de la vida se hacen en temor a Dios, buscando agradarlo a Él y llevarle gloria. Y este concepto hizo que la ética laboral de estos grupos se vuelva sumamente efectiva para el desarrollo de estas sociedades. Porque estos hombres buscaban la excelencia en todo lo que hacían. No solamente para tener un beneficio económico, sino sobre todas las cosas para llevarle gloria a Dios. Entonces, levantar derecha esta pared no era solamente para que no me echen y me contraten la próxima vez, sino que es porque Dios desde el cielo mira la plomada de esta pared
Y si la levanto chueca, no le va a agradar a Dios. Entonces me esfuerzo para hacer lo que estoy haciendo para la gloria de Dios. El resultado económico es secundario. Dios me cuida, pero yo pienso en Él con todo lo que hago. Entonces, esta ética laboral incidió profundamente en la cultura de estas comunidades y después se trasladó a la nación que se iba a formar allá, ¿sí? Estos principios. Y el último criterio sería someterse a las Escrituras para que dicten la fe y la práctica de las iglesias. Y esta era la idea, que esta comunidad pueda estar dirigida en todo por lo que la Escritura dice. Había un celo por la exégesis fiel y precisa de los textos y un compromiso a vivirlo. Había una disciplina en lo que es la santificación y la lucha con el pecado y la obediencia a las Escrituras que no permitía ningún margen. No hay libertad para la anarquía. Lo que estamos es todos sujetos a la autoridad de la Escritura y dejamos que la Escritura dicte cómo debe funcionar todo en nuestras comunidades. Entonces, una vida completamente dirigida por la palabra de Dios. Y esto incluía iglesias completamente dirigidas por la palabra de Dios. Este es el legado puritano. Esto es lo que no sucedió en Europa, porque los países estaban tan tensos y estructurados que no permitieron que se forjen estas comunidades, pero que en América la situación política lo permitió. Claro, no todo fue ideal ahí en estas comunidades. Hubieron problemas también y tensiones. Hubieron tensiones internas también. El hecho de no tener a alguien que nos oprima de afuera no quiere decir que estamos libres de los problemas internos. Uno de los grandes problemas que hubo en esa primera etapa fue el tema del bautismo. Y este era el problema. Estos puritanos habían crecido en el contexto de un legado católico y una sociedad que enseñaba que enseñaba el bautismo de niños. ¿Por qué se bautizaban los niños? Yo les expliqué esto. Se bautizaban los niños porque se veía una unidad inseparable entre el Estado y la Iglesia. Y entonces bautizar a los niños era una forma de reconocerlos como parte de la comunidad y darles los beneficios de ser parte de esta comunidad, que es una comunidad cristiana. Entonces, era como su acta de nacimiento. No había una separación, la iglesia no se veía como otra institución debajo del paraguas del Estado, sino que estaban inseparables. Cuando estas comunidades se establecieron, siguió la inercia y estas comunidades empezaron a bautizar a los niños, como siempre. Esta es una comunidad cristiana, así que todos tienen que ser cristianos, los niños se bautizan cristianos y le empezamos a enseñar a cómo ser buenos cristianos. Pero de repente no faltó el que dijo, pero la Biblia no nos ordena bautizar a los niños, ¿no? De hecho, la Biblia enseña que el bautismo es un testimonio de la fe personal. Y entonces, frente a este cuadro bíblico, empezó esa tensión. Y estaban los que decían, ya no tenemos que bautizar más a los niños, y los que decían, tenemos que seguir bautizando a los niños, porque esta es la única forma en la que estas comunidades pueden funcionar como comunidades cristianas. Y los otros dicen, no me importa lo que creamos, tenemos que obedecer. Las Escrituras nos ordenan esto y tenemos que vivirlo de esta manera. Y esto causó tensión. Causó tanta tensión que algunas personas fueron echadas de la comunidad por creer en que no se debían bautizar a los niños. Y esto fue lo que dio origen a la primera iglesia bautista de Estados Unidos. ¿Sí? Oye, ese nombre, Primera Iglesia Bautista, es bastante famoso porque en cada pueblo, ciudad donde se arranca esa primera iglesia se le pone así, Primera Iglesia Bautista de, ¡pum!, el nombre, ¿no? Esta fue la primera iglesia bautista de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, este hombre salió de una de estas comunidades puritanas con convicciones teológicas puritanas, pero con esta diferencia en cuanto al bautismo, principalmente,
y fundó una comunidad que se llamó Providencia. Y esta comunidad fue donde se originó esta práctica en este país. Ahora, hay debate, ¿no es cierto?, en donde muchos se preguntan, de hecho hay un debate, ¿no es cierto?, ¿de dónde vienen los bautistas? ¿Cuáles son sus orígenes? Algunos lo relacionan con los anabaptistas allá en Europa, pero de hecho no hay ninguna conexión clara. Sí hay cosas en común en la teología, pero no hay un linaje, ¿no es cierto? Este les guió a este y este a este. Entonces, aparentemente, podríamos pensar que surgió espontáneamente este movimiento bautista en Estados Unidos con estos hombres que estaban estudiando las Escrituras. Si bien había otros que ya lo habían dicho antes y probablemente lo hayan escuchado de otros estos, pero no es que son discípulos de aquellos. Entonces, probablemente acá es donde empezó lo que hoy conocemos como el movimiento bautista. ¿Quiénes son las iglesias bautistas en nuestra región? Arrancaron acá, en Estados Unidos, con esta división. Las iglesias bautistas en sí también sufrieron tensión interna, porque en estas comunidades que empezaron a fundarse con esta práctica, sus orígenes en ese país eran orígenes calvinistas. Como les expliqué, ellos venían de los puritanos. Pero desde Holanda habían venido muchos colonos que traían ideas más bien arminianas. ¿Se acuerdan que ahí en Holanda se creó esa tensión entre Arminio y los seguidores de Calvino, o los seguidores de Arminio y los seguidores de Calvino? Y ahí en Holanda, en el Sínodo de Dort, es donde se decidieron los 5 puntos del calvinismo y condenaron a los arminianos. Pero había grupos arminianos todavía dando vuelta, y estos grupos arminianos, cuando miraron el Nuevo Mundo, dijeron: qué bueno, podemos salir e ir a encontrar más libertad allá. Así que se vinieron para el Nuevo Mundo los arminianos. Y entonces estos arminianos, que tomaron una línea bautista, porque bautizaban a los convertidos, crearon un subgrupo bautista, que son los bautistas generales, se llaman, y los bautistas calvinistas se los llaman los bautistas particulares. Hoy en día, la mayoría de los bautistas siguen líneas arminianas principalmente, ¿sí? Aunque originalmente los bautistas eran más bien calvinistas, ¿sí? Podríamos usar esos términos en general. Bueno, también, mientras todo esto estaba pasando en estas comunidades, los católicos estaban avanzando también con esta intención de establecer colonias. Si bien los católicos hicieron su mayor esfuerzo hacia el sur, en todo lo que hoy es Latinoamérica, ellos también establecieron colonias en Norteamérica. Claro, toda la zona de Florida, toda esa zona fue una zona muy rápidamente tomada por el catolicismo como su región, y iban colonizando y estableciendo: esta comunidad es católica o aquella no, ahora nosotros somos esto, y se iban generando de esta manera. Pero aún más adentro se establecieron en las regiones de Maryland, la tierra de María, se llama, ¿no? Entonces, Maryland, que sería la traducción, serían los primeros asentamientos fuera de Florida de comunidades católicas. En Virginia, Pensilvania, Filadelfia, católicos tuvieron influencia. Hoy Estados Unidos, aunque lo vemos como un país protestante, tiene mucha influencia católica, ¿sí? El Papa ha ido a Estados Unidos y hay muchísimo, no solo por la inmigración de Latinoamérica, sino porque desde sus raíces hay mucho catolicismo también ahí, aunque no en proporción como lo que hay acá en Latinoamérica. Y después hubieron algunas colonias como Nueva York, Nueva Jersey y Delaware, que tomaron un carácter más secular y menos espiritual.
no fueron fundadas por grupos como los que señalé antes, que venían con la intención de establecer un credo, sino por grupos que más bien venían para fines económicos. Entonces, esas son las raíces de estos lugares que hoy conocemos. Hoy Nueva York, que es una de las capitales económicas mundiales, ¿sí? Y desde sus orígenes era de un perfil más bien secular. Un último concepto para tomar en cuenta del estado de estas iglesias o de estas colonias en estos inicios. El establecimiento de estas colonias trajo un nuevo concepto a la fe cristiana, y es el concepto de denominaciones. Yo ya hablé acerca de las raíces y el nacimiento de las denominaciones en la era protestante. Cuando llegó la Reforma, hasta ahí había una sola iglesia, era la Iglesia Católica. Cuando se quebró eso y salieron los grupos protestantes, cada grupo protestante escribió su propia declaración y lo incluyó, lo puso como su identidad. Esto es lo que nosotros creemos. Y se crearon regiones que seguían estos credos. Y podríamos decir, este es el inicio de las denominaciones, porque ahora tenés una fe cristiana en donde hay grupos que predican el evangelio bíblico, son salvos, pero que no se llevan bien entre sí porque están divididos por algún otro tema. Y estos temas tienen que ver con una declaración de fe que ellos tienen, y entonces este es un grupo y aquel es otro grupo. Y ahí empezaron las denominaciones. En Estados Unidos se va a crear un nuevo concepto, y es el concepto de la libertad religiosa, en donde estos grupos iban a poder convivir en una misma región con la libertad de seguir las escrituras como ellos quieren, sin ser dictado esto desde el gobierno. Este concepto es único en toda la historia de la humanidad. El concepto de la separación de iglesia y Estado, hasta este punto, fue un concepto revolucionario, que es uno de los principales puntos de apoyo de la Constitución de Estados Unidos, que es uno de los principales, que se volvió después el modelo para todas las constituciones de toda Latinoamérica. Lo que nuestro país cree en cuanto a la división de iglesia y Estado está basado en lo que se formó ahí en Estados Unidos. Esta división de iglesia y Estado lo que promovía inicialmente era decir, el Estado no debe interferir con la libertad que cada grupo religioso tiene para vivir sus convicciones de acuerdo a las Escrituras. Lo cual fue algo muy bueno en cierto sentido, porque permitió que estos grupos se establecieran y vivieran esa vida espiritual. La libertad es algo bueno para el cristianismo. Es bueno para las familias, es bueno para esas comunidades. Pero a nivel nación, este concepto de diferencia entre iglesia y Estado, que originalmente significaba el Estado no va a interferir en la iglesia, terminó volviéndose en lo que hoy es el concepto en Estados Unidos, que es el Estado es secular. O sea, el Estado no va a sujetarse a ningún código moral que surja desde las Escrituras. En la mente de los fundadores de este país nunca estuvo que el Estado sea secular. Siempre su visión, su cosmovisión mundial es Dios gobierna, las Escrituras guían, pero en términos de la vida espiritual de cada creyente, tiene que haber una línea de separación de cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de la iglesia. Esa línea de separación es la que se estaba tratando de señalar, pero a donde esto llegó, ¿no es cierto?, es al punto, ¿no es cierto?, de el Estado es secular.
el Estado no tiene en cuenta a Dios, la autoridad de Dios, la revelación de Dios, las Escrituras, para su credo, su forma, sus leyes. Y esto es donde estamos hoy, ¿sí? Entonces, este último concepto, el denominacionalismo, esta idea de que dentro de un país, este país es laico, o sea, este país no profesa ninguna fe oficial, sino que permite diferentes credos, este concepto lo que hizo fue permitir que crezca en esta idea de las denominaciones y esa libertad para convivir con esas diferencias. Bueno, ahí fue, hasta ahí llegamos. Un panorama así bastante general y puedo responder algunas preguntas, pero espero que después de esta clase haya quedado, bueno, algunos datos históricos que tal vez te ayuden a entender dónde estás parado, cómo llegamos hasta acá, pero sobre todo algunos ejemplos claros de las cualidades de estos primeros colonos y el ejemplo que representan para nosotros hoy. Entonces, hoy nosotros tenemos que imitar a estas familias, estudiar a los puritanos, aprender de ellos, es algo muy valioso para la iglesia. Son hombres falibles y son hombres que fallaron en muchas áreas. Y aún el resultado de sus vidas y de la trayectoria de donde llevó sus credos lo demuestran. Pero hay muchas virtudes, hay muchas cosas que tenemos que hoy mirar y también imitar desde nuestro tiempo. Así que, bueno, preguntas. ¿Qué piensan? Dale, Amanda. Se me mezclan en mi mente, pero sí. Sí. Cuando hablamos, papi, ¿vos sabés de los Amish? Es un subgrupo, se mantuvo en el grupo más cerrado, digamos. Mm, sí, claro, sí, sí. Sí, cuando hablamos de Menno Simons, vimos ahí su historia y su legado desde la reforma radical y entonces sí, a veces se me mezclan, pero entonces es el mismo grupo, solamente que se mantuvo cerrado ahí. Ujú, dale. Ya hicimos una pequeña evaluación de este concepto del aislamiento como el camino hacia la pureza o la santidad y veíamos que si bien la comunidad puede ser controlada mejor en aislamiento, eh, no es una garantía de fidelidad. Hoy estos grupos en la mayoría no tienen el evangelio bíblico y entonces no es una garantía de fidelidad y tampoco puede cumplir el llamado del Señor a ser luz y sal de este mundo. Entonces, estas comunidades que se mudaron a Estados Unidos no tenían el concepto de aislamiento, sino tenían el concepto de quitar ese ambiente inmediato allá que no dejaba que ellos se desarrollen. Entonces, ellos tenían la promesa de un nuevo mundo, un nuevo orden social, una nueva forma de vida que iba a permitir eso. Así que ellos vinieron con esa expectativa, no con la expectativa de levantamos una pared de 5 metros, ¿no es cierto? Y vivamos todos acá adentro sin que nadie se meta. Pero sí la idea de tiene que haber
un margen para que no nos invadan y no eviten que vivamos fidelidad a Cristo. Entonces, ese equilibrio es difícil de lograr, en donde no me aíslo completamente, pero protejo y vivo en fidelidad a lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Ese es un concepto difícil de lograr. No nos queremos volver nosotros Amish, pero necesitamos reconocer que somos una isla en un mundo de maldad. Y entonces tenemos que crear nuestra identidad, nuestros valores y nuestras leyes de forma interna en cómo nosotros pensamos y vivimos y criamos nuestros hijos y desarrollamos nuestra iglesia. Entonces tiene que haber un equilibrio en eso. Bueno, dale, Seba. Última. Llamamos denominación a un grupo que cree el evangelio bíblico, pero que difiere de otros grupos en algún punto y que crean una identidad basada en esas diferencias. Entonces, no estamos hablando de grupos pseudo-cristianos o sectas, ¿no? o grupos así, sino que estamos hablando de grupos que podríamos considerar cristianos, pero que tienen una identidad que se mantiene aislada, distinta a otros. Entonces, lo que se creó en Estados Unidos es un collage, un movimiento de muchos grupos con muchas ideas distintas conviviendo, porque el gobierno les daba esa libertad. ¿Sí? Y en esa primera etapa era porque los comerciantes querían poblar todo, entonces les prometían eso, y después más adelante hubo una tensión, y cuando el gobierno quiso meterse más de la cuenta, los colonos se levantaron y dijeron, somos independientes, ya no le rendimos cuenta más a nadie, y creamos nuestro propio país con estas mismas reglas que teníamos al principio. Entonces lo mantuvieron así. Y eso permitió el denominacionalismo. Dale. Bueno, tenemos que terminar. Podemos charlar más si quieren en persona. Padre, gracias por este tiempo, por permitirnos tener estas conversaciones como iglesia y seguir entendiendo más en nuestra historia y el legado que hemos recibido. Gracias por los que han dejado una huella fiel y que podemos imitar. Ayúdanos a ser sensibles al ejemplo de estos hombres y mujeres piadosos. Ayúdanos, Señor, a valorarlo, a rescatarlo del olvido y de la historia y traerlo a nuestro tiempo para que nuestras iglesias, esta iglesia y nuestras familias puedan afirmarse y puedan desarrollarse y puedan ser efectivas en este mundo. Ayúdanos, Señor, a buscar la virtud y la piedad en todas las áreas de nuestra vida y edifica un pueblo santo, un pueblo temeroso de ti, un pueblo que pueda incidir en este mundo, un pueblo que pueda formar a los líderes que van a llevar la posta en las próximas generaciones. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Te pido por esta semana, las tareas que vamos a hacer, las conversaciones que vamos a tener, que puedan seguir incentivando estas mismas convicciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén.